Seguimos aquí en la Ciudad y el Mundo y está con nosotros en el estudio. Nos da mucho gusto recibir a Eunice Rendón. Ella es coordinadora de la Agenda Migrante, una de las organizaciones más activas en la defensa de los derechos de los migrantes. Bienvenida, Eunice, qué gusto. Gracias por la invitación. Tenerte por aquí. Vamos a hablar, por supuesto, de este tema del trato de la política cero, esta política antiinmigrante de Donald Trump, que está separando familias, que está separando niños de sus padres. Te quiero pedir tu opinión, por supuesto, es un tema que tú has manejado durante los últimos meses, nos decías, pero quisiera comenzar, bueno, vamos a comenzar con el tema. Nos decías que esto no es un fenómeno nuevo, aunque la indignación actual tiene que ver con este video que se difunde ayer, donde vemos cómo los tienen como animales en jaulas, literalmente. Pues efectivamente ya tiene, digamos, la administración Trump ha puesto la mesa para que esto suceda. Es un tema, desde 2014 hay menores no acompañados, 60,000 de estos niños llegaron en 2014, los años subsecuentes entre 30 y 40,000, y en el último año de Donald Trump diferentes violaciones a los derechos humanos y fundamentales de los niños y sus familias se han dado. Tan solo en 2014 salió un informe de Human Rights Watch documentando 43 historias de separación y desarraigo familiar, justamente, que es una de las características de la nueva administración o lo que lo diferencia con la administración del presidente Obama. Este desarraigo, gente con mucho más tiempo y vida y patrimonio en Estados Unidos, la que es hoy deportada, a diferencia que antes era este perfil fronterizo, y eso hace pues que se agudice la separación familiar, tanto del que es deportado y deja a sus hijos allá porque ya son norteamericanos. Entonces estamos hablando de ciudadanos también norteamericanos, no solamente centroamericanos migrantes y mexicanos. Ahora, esto es un acto deliberado, no es una, digamos, no está ocurriendo casualmente ni porque los agarraron con sus hijos, sino es deliberado, es una política dictada así desde la Casa Blanca. Pues incluso por la amenaza, recordarán hace un par de meses a Jeff Sessions justamente en la frontera con Tijuana diciendo, si vienen con sus hijos, los vamos a separar, o sea, haciendo la amenaza de esta separación familiar. Y bueno, diversos casos se han dado en la frontera, sí es normal ver esto en la frontera, aunque es una cuestión completamente anormal. La separación de la madre o el padre y el hijo cuando intentan cruzar de manera ilegal, incluso me ha tocado ver casos como los amenazan y les dicen, te voy a regresar a ti por esta frontera y a tu hijo por la más lejana para que aprendas y no vuelvas a intentar cruzar. Entonces esto es inhumano. Estados Unidos, por supuesto, salió del acuerdo de las migraciones y el refugio con Naciones Unidas, que además mañana es el Día de los Refugiados. Entonces este es un tema que está también mucho en boga por ello. Pero bueno, y a partir de todas estas decisiones de salir de este tratado, de criminalizar a los padres de los menores no acompañados, que esa es otra. Los niños llegaban como con un letrerito, una dirección para la reunificación familiar, huyendo de situaciones muy violentas en sus países de origen, y bueno, ahora eso como se criminaliza, entonces ya no traen la dirección, los dan hogares sustitutos. Vimos que también hace un par de meses el gobierno americano perdió a 1,500 de 7,000 niños que había referenciado a estos hogares sustitutos a través del Departamento de Salud y de Refugio. Entonces, realmente ya son muchas las situaciones que se han dado. El caso de la menor mexicana de 10 años con parálisis cerebral que viaja de Laredo a Corpus Christi, donde es el hospital infantil, para que lo operaran de la vesícula de manera emergente, y el ICE persigue la ambulancia, se espera que lo operen y saliendo la niña va y la deja en un centro de menores no acompañados cuando no era una menor no acompañada, simplemente sus padres, al ser indocumentados, no viajaron con ella, iba su prima que es norteamericana, y bueno, todo esto se ha venido dando durante todo el año. Incluso hace también un par de meses nosotros junto con más organizaciones denunciamos el maltrato que estaban teniendo estos niños en los centros de menores no acompañados y en los albergues, que además se han generado albergues de la nada, han adaptado centros comerciales ahora para hacer albergue de 1,500 niños en Texas, en Brownsville. Y en condiciones, como lo estamos viendo, inhumanas, ¿no? Y violatorias de todo derecho fundamental. Claro, preguntarte, Eunice, bueno, tú que conoces mucho de este tema, ¿cuáles son los daños para estos niños y quién va a reparar este daño, no? Porque son daños, yo creo que pues ya no son reversibles. ¿Hay secuelas? Claro que hay secuelas, incluso parte de este reclamo que ya se ha hecho, por eso creo que México llega tarde al reclamo, ¿no? Eso te voy a preguntar ahora. Es que ya en estos días y en estos meses, estas asociaciones de las que hablábamos, promigrantes allá, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana, la ONU, bueno, todo el mundo se ha manifestado al respecto, pero un grupo muy importante también de psicólogos, de doctores, por la afectación que tienen el desarrollo cerebral, incluso del pequeño
pequeño, muchos de estos niños son menores de 10 años, entonces hay un impacto muy relevante en la salud mental, pero no solo en la salud mental momentánea, sino en el propio desarrollo cognitivo y del cerebro. Entonces sí tiene un impacto más allá del momento y bueno, más grave, más se agrava aún cuando es niño. Además, por ejemplo, en teoría del crimen, pues todos sabemos que entre más factores de riesgo tenga una persona a una edad más temprana, pues más propensión va a tener a acciones o cuestiones violentas y delictivas. Entonces estamos metiendo a estos niños en todos los factores de riesgo. Trump decía ayer en Twitter que estos niños son criminales. Efectivamente están haciendo actos criminales algunos de estos niños porque el crimen organizado binacional aprovecha de estos niños, de sus vulnerabilidades, aprovecha que Estados Unidos no los está dejando entrar y entonces se quedan varados en las fronteras y los coopta. ¿No? Bueno, y los coopta porque no tienen ni a dónde ir, los coopta y los utiliza por su edad como halconcitos y en un tema que es muy grave, que es niños de circuito, que son niños que los utilizan para traficar principalmente personas, van y vienen y por su edad las autoridades norteamericanas no los pueden detener, entonces el niño va y regresa y lo vuelven a dejar en la frontera y ese mismo niño lo ves varias veces en los albergues, en las estaciones del INAMI, en fin. Ahora, ¿dónde ha estado la Cancillería mexicana ante toda esta situación que nos narras de varios meses atrás? Hoy estamos anunciando que a las 11 de la mañana habrá una conferencia del canciller, suponemos que es el canciller Luis Videgaray el que va a hablar del tema. Pero ¿dónde ha estado entonces estos meses? Y mira, yo creo que más allá de que hable, ¿no? Seguramente va a reprobar los actos, va a decir que es inhumano, lo que ya escuchamos, condenamos, pero creo que esto va más allá ya de un comunicado, de un tuit, de responderle a Trump con una carta, en fin. Creo que esto tiene que ya ponerse sobre la mesa entre instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque cada número, estos 2,000 niños que decíamos en las últimas 6 semanas, son una historia de vida, una historia binacional. Entonces ya tenemos suficientes casos, y si no la Cancillería los debiera tener bien documentados, para en conjunto con países de Centroamérica, creo que incluso en bloque podríamos ir a la Comisión Interamericana en un tema que el mundo va a estar de acuerdo, porque realmente maltratar a los niños y violar los derechos humanos de pequeños creo que es lo peor que podemos ver. Es un acto de crueldad, ¿no? Y vaya, hace falta que nuestra Cancillería, como siempre, reacciona hasta que el asunto... No, bueno, hasta que ya si no reacciona, no. Pero además hasta que se detona un escándalo en Estados Unidos, porque en este momento el tema se generó un escándalo ya de opinión pública en Estados Unidos. Vaya, los estadounidenses están dando cuenta de esta crueldad y están reaccionando. Empezó con Melania Trump, que hace esta declaración diciendo: yo no estoy a favor de la separación de familias, me parece que eso es crueldad. Y luego, vamos a ver, hay una opinión pública y una sociedad, como siempre, y como ha pasado desde que llegó Donald Trump al poder, dividida, ¿no? Por un lado, por ejemplo, ve usted este tuit que subió ayer Bernie Sanders, que era aspirante a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, no logró la candidatura, pero vamos a ver qué dice Bernie Sanders. Él sube este video y dice, ¿no? El gobierno de Estados Unidos está pues llevando a cabo esta horrorosa detención de niños en centros de Texas, y dice: juntos debemos defender este inhumano e inamericana acción. O sea, lo dice inamericana, dice que no es propia pues de los americanos, así como ellos se conciben, los estadounidenses, y sube este video donde hace esta denuncia. Es cruel e inhumano, dice, y muestra las imágenes que han causado indignación en todo el mundo y por supuesto también en los Estados Unidos. Este es el centro de detención de McAllen, Texas, el video que ya le presentamos. Esta es la parte, digamos, de la sociedad estadounidense que está reaccionando críticamente, Eunice, a esta situación, ¿no? Sí, sin duda, pero y vimos también varias declaraciones de demócratas, de republicanos. Ya tiene meses esta situación. Hoy se hizo viral por esto que vemos en las imágenes, pero me parece que el gobierno mexicano no solo debiera llevarlo a instancias internacionales, sino también ponerlo sobre la mesa de negociaciones integrales. Es decir, de verdad ponerse serio. Nosotros colaboramos en muchas acciones de seguridad para el Estado norteamericano. Entonces vamos a dejar de colaborar si tú no dejas de maltratar a nuestros pequeños y a nuestros migrantes, porque hoy eso debiera estar al centro de la relación bilateral, las personas. Claro, pero como le decía, la opinión pública de la sociedad estadounidense dividida. Esta es la parte que critica esta política de Donald Trump y que dice: tenemos que hacer algo para pararla, pero hay otra parte que la defiende, ¿no? Y esta es una columnista de la cadena Fox, ¿no? Que Fox es claramente identificada pues como una cadena republicana, como trumpista, incluso como favorable a Trump. Y esta columnista se llama, ¿cómo se llama, Alejandro? Ann Coulter. Ann Coulter. De Fox, bueno, de la y cadena lo que Fox. dice ella es:
francamente brutal. Dice que esto es falso Así es. y que los niños que lloran en los videos son niños actores que fueron contratados para esto, que por eso ven a la cámara, dice. Vamos a escuchar, bueno, habla en inglés, pero vamos a escuchar un poco de lo que dice Ann Coulter. And I would also say one other thing, these child actors weeping and crying on all the other networks 24/7 right now. Do not fall for it, Mr. President. I get very nervous about the president getting his news from TV because I also have an Adios America in New Yorker. I don't know if I don't. A New Yorker I don't know if article. that's... New Yorker is not a conservative Bueno, publication. ahí está lo que dice Ann Coulter, es comentarista de la cadena Fox. Lo que dice ella, Alejandro, es que, según ella, estos son niños actores, le pide a Trump que no ceda en este tema. Sí, aparte esta columnista que está supuestamente vinculada con la administración de Trump al ayudar a redactar la política de inmigración. ¿Cómo ves esto? Pues creo que eso es lo que ha causado el gobierno de Trump en gente que ya era racista de por sí, como seguramente lo era esta mujer. Y bueno, sus compañeros que se ríen de un tema que realmente no le veo yo la risa por ningún lado. Pero lo que ha causado el lenguaje de Trump y la actitud de Trump ha aumentado en un 20% los crímenes de odio en Estados Unidos. Entonces, sí hay una resonancia en gente como esta periodista y peor, pues en grupos que ya vinculados a actos violentos. Entonces, realmente los que dicen, no, pues nada más es lo que dice Trump, pero no va más allá, se equivocan. Trump ha cumplido con lo que ha dicho. Desgraciadamente siempre esperamos que cumplan con lo que dicen en las campañas, Sí, pero no con Trump, y él sí lo ha hecho, y sobre todo en un tema antimigrante, antimexicano, y bueno, ahora inhumano, ¿no? Con el tema de estos menores. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con Eunice Rendón para cerrar este tema, porque le quiero preguntar, aquí por supuesto, además de la crueldad pues evidente que está aplicando Donald Trump y su política migratoria, hay un cálculo político. Usted sabe que vienen elecciones en Estados Unidos y Trump está apostando a ese voto duro que está a favor de este tipo de medidas. Y seguimos comentando en esta mesa el tema de pues se podría hablar de una crisis o que está generando la política migratoria de Donald Trump, esta política de tolerancia cero, que para México está significando no solo la separación de familias, de niños que son separados de sus padres, sino también un problema en la frontera por el tema de las deportaciones masivas. Eunice, ¿nos contabas esto? Sí, efectivamente, el primer año de Donald Trump hubo una reducción del 25% en el número de deportaciones, y bueno, el INAMI y su extitular siempre nos decía, no se preocupen, solo es no va a pasar él nada amenazando, hay hasta menos deportados. Nosotros desde Agenda Migrante y con nuestra coalición de abogados en Estados Unidos estuvimos repitiendo que estaban aumentando las detenciones en un 43%, que se triplicó el número de detenidos sin ningún récord criminal, simplemente por su perfil racial. Y bueno, ya en el primer cuatrimestre del año vemos el resultado de ello, es decir, sí hay un 40% más de deportaciones, pero además con algo muy peligroso, que es Estados Unidos tomando decisiones de manera unilateral. Uno de los grandes logros del gobierno mexicano en la Secretaría de Gobernación con el secretario Osorio había sido el lograr 11 puntos en la frontera, horas específicas, 3 vuelos. Primero era un vuelo a la Ciudad de México, luego fueron 3. Y bueno, esto hoy ya no se respeta. Estados Unidos decidió cancelar los vuelos, que llegaban 400 migrantes por semana, más o menos, 400 retornados. Bueno, hoy toda esa presión se va a nuestra frontera norte, que ya también durante el primer cuatrimestre, pues reportan una duplicación o triplicación del número de deportados dejados en esta frontera a horas que no son adecuadas muchas veces. Estamos hablando de migrantes que quedan ahí varados, ¿no? Y en ciudades, bueno, desde Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo, Nogales, y que es un problema para estas ciudades, ¿no? Ojinaga, exactamente. Son problemas que generan una dinámica social y de seguridad distinta, que se tiene que contar con políticas de integración, de reintegración, de recepción, en fin, sí hay algo que hacer, sí hay recursos que meterle, sí hay que apoyar esta zona de manera, o esta franja fronteriza de manera importante, porque cada vez más vamos a ir viendo gente pidiendo refugio de este lado y ya no en Estados Unidos. De hecho, tan solo el año pasado hubo casi 15,000 solicitudes de refugio según datos de ACNUR, cuando teníamos antes 1,000, 2,000 o máximo 3,000. Entonces sí hay un aumento relevante en este tema, y ante
entre más políticas antimigrantes existan por allá, más se van a quedar a este lado. Luego ahora lo que nos dejan acá, y muchas veces la verdad, y el gobierno lo niega, pero de verdad yo los he visto en los albergues, nos dejan a los centroamericanos, no solamente a los mexicanos. Y al centroamericano también dice, mejor que me dejen aquí si vuelvo a intentar cruzar. Claro. ¿no? Aunque ahora, en vez de 6 meses de cárcel, son 3 años de cárcel aquel que reingrese tras haber sido deportado. Entonces, todo esto pues va a ir siendo cada vez creo más grande. Es muy importante que las autoridades lo tomen con seriedad, que existan los recursos y la prioridad necesaria. Me preocupa, por ejemplo, en la Ciudad de México, que escuchamos recientemente a la candidata Claudia Sheinbaum diciendo que va a desaparecer la CEDEREC y no hay un plan todavía para dónde van a quedar los migrantes. Es el centro de detención de migrantes. Bueno, no es el centro de detención, es la Secretaría de Desarrollo para los pueblos rurales y para las poblaciones vulnerables. Ajá. Entonces dijeron que van a mandar a la Secretaría del Medio Ambiente todo el tema rural, que tampoco entiendo muy bien cómo y por qué, y nos enteraron que ahí estaban los migrantes. Entonces hemos hecho un reclamo a organizaciones, entonces dijeron que creo que lo iban a meter a Desarrollo Social, a ver si una dirección general, en fin, creo que no hay un plan, se tiene que tener un plan. Me parece que una dirección general se queda muy corta para el problema, y que no solo en la Ciudad de México, pero que también en los estados fronterizos, esto tiene que ser una prioridad en el presupuesto, en el nivel o andamiaje institucional que se le dé al tema. Y bueno, por supuesto, el gobierno federal sí esperamos ver que el que gane de verdad tenga una estrategia. Pues ahí está uno de los retos para que gane la próxima elección, ¿no? Alejandro, ustedes son... Es esta alerta que se enciende a los migrantes que se quedan varados en estados fronterizos y que quedan vulnerables para ser captados por el crimen organizado, ¿no? Efectivamente quedan en situación de vulnerabilidad porque además su edad permite varios crímenes, es decir, facilita para los criminales, oye, tener halconcitos que sean niños siempre ayuda en esta tarea, y luego, como les decía, los utiliza, y ahí hay un fenómeno muy complejo de los niños de circuito, que son estos niños que van y vienen traficando principalmente personas y por su edad no los pueden detener, lo más que los pueden tener ya cuando ven a un niño varias veces, en 3 meses en un centro para menores, pero los tienen que regresar porque por la edad los imposibilita a los norteamericanos de hacer detenciones con ellos, y entonces el niño cada vez que cruza, cada vez que trafica, cada vez que regresa, todo este ambiente, con otros coyotitos también pequeños, con grandes, con todo, genera factores de riesgo y estamos exponiéndolos a que el día de mañana de verdad sean grandes delincuentes, ¿no? Ahora, da la impresión, Unice, y te lo pregunto, que el gobierno mexicano en esta etapa en la que está la administración de Peña Nieto, ya prácticamente cerrando la administración a días de unas elecciones que no se ven favorables para su partido, ¿tiró la toalla en este tema? ¿Es así de delicado? Mira, creo que el gobierno mexicano ha puesto mucho interés en el tema comercial, entonces hemos visto muchas cosas del Telcel que tampoco salió, además, pero creo que eso es lo que ha puesto al centro de la relación bilateral. Poco hemos visto a un canciller con una visión humanitaria, no lo hemos visto con migrantes nunca. Es que no se ha reunido Videgaray con migrantes, ¿no? Creo que tuvo una reunión con 10 Dreamers en alguna ocasión, pero no ha tenido, la comunidad no lo quiere, además porque lo identifica mucho con el tema de la invitación a Donald Trump que ellos reprueban, ¿no? Me tocó ser directora del Instituto de los Mexicanos Exterior en ese momento y era realmente terrible, ¿no? El enojo de la comunidad, y eso pues se queda en sus memorias, más ante todo lo que estamos viendo, porque ellos diario sufren a Trump. Entonces, creo que sí hemos visto, no así los consulados, es decir, tenemos un servicio exterior de carrera que sigue funcionando, que muchos cónsules siguen cercanos a la gente. Creo que sí estamos desbordados también en ese sentido. La defensa migrante no se ha podido llevar a cabo como se prometía porque no hay los recursos necesarios. Entonces creo que ahí es donde tuviera un nuevo gobierno que poner realmente el acento en las personas y por supuesto en la negociación integral de los temas para que México tenga pues fichas de intercambio y contrapesos que poner sobre la mesa, y eso es lo que le gusta a Trump finalmente, esto contra esto, ¿no? Entonces creo que sí debiéramos ya entender esa manera de negociar y a nuestra conveniencia utilizarlo. Vamos a ver, se están subiendo nuevas reacciones en las redes sociales a este tema. Laura Bush, esposa de George Walker Bush, el expresidente de Estados Unidos, está subiendo este tuit, ¿no? Dice: yo vivo en un estado fronterizo y aprecio la necesidad y el esfuerzo por proteger nuestras fronteras internacionales, pero la política de cero tolerancia es cruel, es inmoral y rompe mi corazón. Así lo dice Laura Bush. Vaya, Laura Bush, que es de origen mexicano, ¿no? Esposa además también de uno de los presidentes más duros, ¿no? Que fue
George Bueno, que él también W. deportó a Bush, muchos, que también ¿no? deportó a muchos. Mire, para que lo diga, quiere decir que de verdad están siendo impactados por esta noticia también este tipo de personajes. Esta es Michelle Obama, la esposa de Barack Obama. ¿Cómo dice? Está retuiteando, ¿no? Está retuiteando a Laura Bush y dice Laura algunas Bush. veces... La verdad la verdad, ¿no? trasciende partidos, La verdad ¿no? trasciende partidos, lo dice pues porque Michelle es demócrata y Laura Bush es republicana, o sea, diciendo coincidimos en esto, ¿no? Coincidimos en la condena a este tema. Pues Eunice, finalmente pregunto, ¿qué esperarías? Ya nos dijiste no solo pronunciamientos, no solo condenas, que eso no alcanza para nada, de esta conferencia que va a dar está anunciando la Cancillería a las 11 de la mañana. Pues justamente eso, Estados Unidos ya no nos toma en serio, o sea, en realidad tenemos que hacer esto un escándalo internacional, me parece que es un escándalo humanitario, que hay que hacerlo de la mano con países de Centroamérica, porque en bloque creo que podemos ser más fuertes, que es un tema que el mundo va a estar de acuerdo, como lo hemos dicho, que la Corte Interamericana, como ya se manifestó, seguro va a echar mano de lo que logremos llevar, de documentar los casos. Es muy importante tener evidencia también de estos casos y creo que con nuestra red consular también se puede lograr en las áreas de protección esta evidencia y las negociaciones integrales, poner puntos de intercambio y ya frenar colaboración en algunos temas hasta que no veamos una actitud distinta del gobierno norteamericano con nuestros migrantes y en especial con nuestros niños. Pues ahí está la propuesta y ahí está el posicionamiento de quienes están a favor y luchando por estos derechos de los migrantes. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, gracias por haber estado con nosotros.